Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos, como siempre, los invitamos a repasar, a compartir lo más importante de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Vamos a hablar de siniestralidad vial. Esta vez nos vamos a ir a la Ruta 51. Este hecho ocurrió en la tarde del día de hoy. Comienzan a llegar las primeras informaciones respecto a este siniestro. Fíjense que las imágenes grafican claramente la peligrosidad de esta ruta, el tránsito vehicular, por supuesto, que tenemos en la Ruta 51 y ya la cercanía de las viviendas. El informe al que accedió a la producción del 11 TV indica que estuvo trabajando personal policial en el lugar en un hecho ocurrido pasadas las 17:30 en la Ruta 51 a la altura del kilómetro 8. Fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger que circulaba en el sentido este-oeste y motivos que se investigan. Colisionó de frente contra un camión perteneciente a una empresa de áridos y cargado con ripio. Como consecuencia del impacto, la camioneta termina incrustada en una tapia de ladrillo, como observamos en esas imágenes, a la altura de este domicilio particular, mientras que el camión quedó embestido contra el alambrado de otra vivienda. Si no teníamos estas viviendas con el alambrado, con la cerca perimetral, o alguna persona estaba circulando en ese momento por el lugar, recordemos, 5:30 de la tarde fue el siniestro sobre la Ruta 51, podríamos estar hablando de una situación trágica. El conductor de la camioneta resultó lesionado, fue asistido en el lugar por personal del hospital de Campo Quijano, a cargo del personal de emergencia, siendo posteriormente trasladado hacia la capital salteña sin diagnóstico informado. Hasta el momento quedó a cargo el personal policial para las pericias correspondientes. El siniestro ocurrió en la tarde del día de hoy. El choque de un camión cargado con ripio y una camioneta, ambos vehículos terminan en las viviendas que se encuentran paralelos a la Ruta 51. Esto pasó en la tarde de hoy en las calles del área metropolitana, allí en la zona de La Silleta y Quijano, en ese tramo donde la Ruta 51 tiene un tránsito vehicular muy importante permanentemente, pero especialmente en horas de la tarde. Y también en la tarde del día de hoy llegaron varios mensajes a nuestras redes sociales alertándonos de una persecución que se estaba dando en Don Emilio. Hasta allí llegaron las imágenes justamente del 11 TV y Marcelo Montenegro, que registró, por lo menos hasta el momento que llegaron nuestras cámaras al lugar, los primeros datos que se pudieron brindar respecto a esta persecución que se dio en esa zona de la ciudad de Salta. Un gran operativo, estamos aquí en lo que es barrio Don Emilio, precisamente, bueno, la calle Alejandro Gallardo. Vemos una camioneta blanca que dicen que es de la custodia del vicegobernador, que en el día de hoy, pasadas las 13, una persecución con el auto blanco que se encuentra chocado delante de la camioneta. Más adelante veíamos que había una camioneta también marrón, que también chocaron una de sus puertas. Nos indican que el auto blanco, uno de sus ocupantes, arrojó un envoltorio. No se sabe precisamente qué es lo que es la investigación, dirá qué es lo que pasó, lo que sucedió. Entonces comienza la persecución, acá llegan a chocar. Dos se dan a la fuga, me dicen, 2 detenidos, es la camioneta del vicegobernador. Esta información se va a ampliar seguramente con el Ministerio o Secretaría de Seguridad que se encuentran en el lugar, ¿no? Se encuentran aquí en el lugar. La policía científica también ya están con el auto blanco. Estamos viendo que está trabajando la policía científica en el lugar para saber, bueno, de qué se trata también ese envoltorio que arrojaron desde este auto al puente Santa Lucía. Hasta ahora manifiestan que hay 2 detenidos, 2 prófugos. Gran operativo en este lugar, barrio Don Emilio, la calle Alejandro Gallardo. El personal policial, que por supuesto cumple custodia de alguna autoridad, en este caso del vicegobernador, es personal policial con un vehículo justamente a disposición, fundamentalmente es anecdótico, pero se mencionó la cuestión de que estaban haciendo la custodia del mandatario en esas circunstancias de la persecución. No hay información todavía oficial respecto a este caso, sí que hay 2 personas detenidas y que en las próximas horas seguramente el Ministerio Público Fiscal brindará información actualizada de lo que ha ocurrido en esa persecución en barrio Don Emilio. En la mañana del día de hoy, una situación preocupante en el asentamiento San Javier, porque llegaron las cámaras de diferentes medios de comunicación hasta el lugar, alertados por los vecinos de una situación que se estaba viviendo. Mencionaban
el cuerpo hallado de una mujer, justamente en una precaria vivienda en esa zona, que es una zona muy precaria, una zona justamente de un asentamiento, uno de los últimos que tuvimos en la ciudad de Salta. Los familiares estaban indicando que la muerte de la mujer se debía a una relación complicada que tenía con su pareja. La hermana de la víctima contó que el hombre se llevó a los hijos antes de avisar a la familia y que los vecinos escucharon una fuerte discusión previa al hecho. La Fiscalía Penal de la Unidad de Femicidios, a cargo de María Luján Sodero, informó que en el marco de la investigación iniciada tras el hallazgo del cuerpo de una mujer ocurrido durante la mañana de este día jueves en el asentamiento San Javier, se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del CIF para la realización de las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se llevó a cabo la autopsia. El informe preliminar, indica el Ministerio Público Fiscal, determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento y se descartó la presencia de signos visibles de violencia que permitan presumir la intervención de terceros. La Fiscalía continúa, indican, conforme al protocolo con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho. El informe que brinda la fiscal María Luján Sodero Calvet indica que el cuerpo hallado en el asentamiento San Javier no presentaba signos visibles de violencia, pero que se continúa con la investigación como corresponde en este tipo de circunstancias donde aparece un cuerpo en alguna situación que puede darse a sospechar de alguna situación de violencia. Esto se informó en la tarde del día de hoy, luego del fallecimiento ocurrido en la mañana en el asentamiento San Javier. Y en estas horas, una confirmación de una condena a un hombre que prestaba sus servicios sacerdotales en la ciudad de Salta. Una provincia que viene muy golpeada por varios hechos: el cura Rosas, el padre Rosas, el obispo Sancheta en el norte de la provincia, entre otros nombres o figuras importantes de la Grey Católica, de la Iglesia Católica, que fueron condenados por diferentes circunstancias en la provincia de Salta. Lo que se informó en estas últimas horas, que el sacerdote Luis Alberto Sangirés, que se desempeñaba en la parroquia del barrio Primavera, fue condenado en junio pasado a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado contra una menor de 11 años. Se conoció que la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Impugnación. Tras la condena, la defensa había presentado un recurso de casación cuestionando el testimonio de la víctima y de sus familiares, endilgándoles falsedad, y consideraba arbitraria la sentencia al haberse omitido la situación emocional de la niña. Sin embargo, la sentencia al cura fue confirmada en las últimas horas en segunda instancia por la justicia provincial. Una vez más, una situación de violencia en la zona de la calle Pellegrini, donde funciona Saeta, donde tiene oficina Saeta y donde permanentemente se han dado diferentes hechos de personas que llegan hasta el lugar y vandalizan justamente este lugar utilizado por los usuarios de Saeta, quienes van a realizar diferentes trámites de cargas, fundamentalmente en el lugar. En la mañana del día de hoy se informó que las cámaras registraron el momento que una persona ingresa y comienza a vandalizar justamente este lugar ubicado en la calle Carlos Pellegrini. Posteriormente se conocieron más detalles de la situación y las imágenes de las cámaras del 11 registran cómo quedó el lugar. La máquina de recarga fue forzada para su apertura, destrozando conexiones, parte del hardware para el retiro de la caja recaudadora. El valor del daño asciende a varios miles de dólares, ya que todos los repuestos de este tipo de máquinas son importados, se indicó. Esta madrugada fue vandalizada la máquina de recarga de saldo de Saeta, ubicada en Pellegrini, esquina Corrientes. Este punto de recarga también había quedado inutilizado hace un tiempo atrás, luego de sufrir otro ataque de estas características. Posteriormente se conoció que atraparon al joven responsable de los daños a la terminal de Saeta. Fue capturado por el grupo de investigación del sector 4B, dependiente de la Dirección General de Investigaciones. Se informó desde la Policía de la provincia. La demora del causante se concretó en Avenida Independencia y Los Infernales, esto es en Villa San Antonio, en la misma esquina donde se hicieron importantes operativos hace un par de meses atrás por venta de drogas en ese lugar. Allí en Independencia y Los Infernales se detuvo finalmente al hombre que había vandalizado este
puesto de recarga de Saeta. Ha sido noticia también en el transcurso de esta semana toda la información, una vez más ha sido noticia la cuestión del narcotráfico, del crimen organizado, de la venta de drogas y del paso de drogas por nuestra provincia. La situación de la avioneta en Rosario de la Frontera, la ley de derribos, ayer estuvimos haciendo un largo segmento respecto a esta cuestión, pero Gendarmería Nacional y también la aduanas difundió imágenes en estas últimas horas de un operativo donde secuestraron otra carga de drogas, en este caso de menor envergadura, porque estamos hablando de nada que ver con los 300 y pico de drogas que encontraron en Rosario de la Frontera. Pero de todas formas, las modalidades, las formas en las que se traslada la cocaína, tiene diferentes aristas que se muestran en estos operativos que quedan registrados por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, la aduana descubrió 16 kilos de cocaína en camiones procedentes de Bolivia. Todos usaban el mismo método de ocultamiento. Los agentes de la Dirección de Aduanas desarticularon esta maniobra de contrabando repetida en 3 camiones de cargas diferentes. Todos habían ingresado al país desde Bolivia con cocaína ocultos en cricket hidráulicos. Fue en 3 procedimientos diferentes en Salta, en Santiago del Estero. La droga valuada en $120.000 era contrabandeada. De esta forma, todos los procedimientos con 3 ciudadanos bolivianos fueron detenidos. Podrían caberle penas de hasta 12 años de prisión, según se consignó luego del informe de aduanas. Un motociclista involucrado en una operación de transporte de al menos 26 kilos de cocaína ocultos en tanques de combustible de motos de altas cilindradas, que había sido descubierto luego de protagonizar en enero pasado un siniestro sobre la Ruta 68, cerca de la ciudad de Cafayate, fue condenado a 5 años de prisión, en tanto que 2 de sus cómplices recibieron 2 y 3 años de prisión. La pena fue más alta para el conductor de la moto, José Joaquín Durán, el conductor de la moto siniestrada por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de autor. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Catalano. En tanto, Leandro Leonel Serapio fue condenado a 2 años de prisión condicional y Cristian Gastón Navarro recibió 3 años de prisión de carácter efectivo. Esto se confirmó oficialmente en el día de hoy a través de la información brindada por la Justicia Federal. Tiene que ver con política, con economía. Ya en minutos hablamos con el ministro de Economía de la provincia de Salta, Roberto Di Basur, que estuvo presentando formalmente, oficialmente, el presupuesto 2026. Vamos a preguntarle este tema también porque la noticia de estos momentos es el anuncio que dieron Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos y de la Argentina, de un acuerdo. Veníamos hablando, mostrando las diferentes reuniones que mantuvieron el presidente de la Nación, Javier Milei, con Donald Trump, las permanentes visitas a Estados Unidos, este swap que también vamos a consultarle al ministro si tiene alguna incidencia a nivel provincial, que había otorgado el gobierno norteamericano para asistir a nuestro país a muy pocas semanas, a muy pocos días del proceso electoral del pasado 26 de octubre. ¿Qué dice la información oficial? ¿Qué se consigna en la información oficial que se difundió en la tarde del día de hoy respecto a este punto? El gobierno de Estados Unidos oficializó un acuerdo marco de comercio e inversiones con la Argentina, un convenio marco para un acuerdo sobre comercio e inversión recíproco. La medida busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación, resaltó el comunicado de la Casa Blanca. Además, consignan que ambos países se comprometieron a abrir sus mercados mutuamente para productos claves. Además, se deja entrever que la Argentina conseguirá beneficios para sus principales exportaciones a suelo estadounidense en materia de recursos naturales, acero, aluminio, carne de res, entre otros elementos. Como siempre, hay algunos pros y contras en este tipo de medidas que seguirán conociendo en el transcurso de las próximas horas la letra chica del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. La mañana del día de hoy fue protagonista el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz. Como ya otros gobernadores había ocurrido desde el inicio de la semana, se reunieron con las autoridades, nuevas autoridades,
nuevos integrantes del Gabinete Nacional. La fotografía mostraba justamente a Gustavo Sáenz, Manuel Adorni y Diego Santilli. El jefe de gabinete, el flamante ministro del Interior, estuvieron reunidos. Se anunció una serie de reuniones con las nuevas autoridades del Gobierno Nacional. Allí estuvo presente el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, que posteriormente participó de una actividad donde se reunieron los principales industriales de la República Argentina. Y allí se expresó en el mismo sentido que viene marcando la cuestión de federalismo, de la necesidad de pensar en las provincias del interior. Habló del acompañamiento al Gobierno Nacional, habló también de las reformas que se vienen en la República Argentina en estos términos. Hoy día somos la gran oportunidad del país para poder crecer, porque estamos convencidos de que con federalismo no solo crece cada provincia, sino también crece el país. Creo que hay una gran deuda histórica de todos los gobiernos nacionales con una profunda mirada centralista y que hoy este norte ha empezado a despertar y a mostrar todo lo que el mundo demanda. De hecho, distintos gobernadores hemos tenido la posibilidad de ir por el mundo mostrando qué es lo que tenemos: minerales críticos, energía, alimentos, economía del conocimiento. Nosotros hemos acompañado en todo momento y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que estamos por el buen camino para que haya equilibrio fiscal, para que haya déficit cero, pero también necesitamos que se reactive la economía, que los motores de la producción, el consumo, la inversión y la exportación empiecen a acompañar esta macroeconomía para que la micro empiece también a moverse. No hay que tener miedo a los cambios, Lo que sí es importante es que se sienten todos los actores que van a participar. Estamos hablando de la posibilidad que los que trabajan en negro terminen con esa precarización, que tengan la posibilidad de tener aportes, que tengan la posibilidad de tener obra social, que es lo normal, sí, digamos. Y terminar con la industria del juicio de una vez por todas, ¿no? Porque hoy día contratar a alguien le significa un dolor de cabeza al empresario. Entonces, porque por la ley, como en las condiciones que está, a partir de ahora, modificar eso, hay que cambiar, los tiempos han cambiado, no podemos seguir pensando como hace 20 o 30 años atrás. No nos fue bien, el sistema previsional se va cayendo porque casualmente la gente trabaja en negro y no es lo que queremos. Lo que queremos es mejorar esta situación. También participó de esta actividad donde estaban los principales industriales del país, los principales empresarios industriales de la República Argentina, el ministro Luis Caputo. Habló de diferentes temas. Tomamos una parte de las palabras de Caputo donde hace referencia al dólar. La famosa cuestión que se habló durante prácticamente todo el año, debe flotar, no debe flotar, las bandas, no bandas. Esto incide de qué manera en la economía argentina. Así explicaba Caputo por qué motivo no puede quedar libre el precio del dólar. Pero quiero agregar una cosa más, que es a la volatilidad en la demanda de dinero, la volatilidad política. Tampoco podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina y cada 2 años. Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil. Porque si cada 2 años la alternativa va a ser que puede venir alguien que va a ir para el otro lado, no que va a venir alguien de izquierda como es la izquierda en muchos países del mundo, que no va para el otro lado, o sea, toma la misma autopista que toman, digamos, todos, ¿sí? Con algunos matices, en algunos países más marcados que en otros, pero no van para el otro lado. Entonces gana la derecha, gana el centro, gana la izquierda, todos van por la misma autopista, no van para el otro lado. En Argentina sí, en Argentina hay gente todavía y hay políticos con cierta aceptación que quieren ir para el otro lado. Entonces, obviamente, cada 2 años, cuando llegas a una situación así, se produce lo que pasó los últimos 4 meses, que lo vimos todos, y para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si no lo era, ¿sí? ¿Cuántos dijeron, que en realidad que las LEFI, que el tipo de cambio? No, nada de eso pasó. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas y las tasas estaban en niveles normales.
Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario, y sí, y hubo un ataque furibundo en la moneda. Bueno, tengámoslo en cuenta eso, porque evidentemente puede seguir pasando hasta que terminemos con esta volatilidad política. Y en ese contexto, el dólar oficial cayó a mínimos de casi un mes tras la reiterada defensa del ministro de Economía, Luis Caputo, de esquemas cambiarios. Este jueves el gobierno aceleró la compra de dólares por parte del Tesoro, aprovechando la poca demanda, a lo que se le suma el ingreso de flujos de capitales financieros por la emisión de deudas de empresas argentinas. En resumen, el dólar Banco Nación cerró en 1.430, el dólar Blue 1.435, las cotizaciones en la City porteña, en este último caso, el dólar oficial, lo que conocemos como el dólar Banco Nación, en 1.430. Ratazzi fue presidente de Fiat en la República Argentina y tuvo la particularidad, en algún momento hasta fue fiscal de mesa de cuando Mauricio Macri llegó al gobierno nacional diciendo: yo me comprometo políticamente con un proyecto. En esta reunión, donde estuvieron los principales empresarios industriales, hizo referencia a la situación económica de la República Argentina y citó cuál es la situación que se podría dar especialmente en los 24 partidos del conurbano bonaerense. Tienen 2 años para hacer la cosa muy bien asegurados y esperemos 4 años más para transformar en serio un país que hace 110 años que no le pega una. ¿Lo ves reeligiendo al gobierno de Milei? Pienso que sí, pero si no es Milei, es alguien con esas ideas nuevas de hacer un país sano, abierto, sin inflación, sin devaluaciones. Reforma laboral, obvio que hay que hacerla, pero es obvio para todos. Hay que tener mucha más gente en blanco, tiene que ser mucho más fácil rotar la gente como en todo el mundo que funciona. Lo que viene del cordón de Gran Buenos Aires, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era o narcotráfico, o robar, o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar. Por las dudas que alguien no conozca el conurbano bonaerense, hay 24 partidos. Según los datos oficiales del propio gobierno, hay cientos de miles de bonaerenses que trabajan formalmente, otros tantos de manera informal. Sí es un área donde ha crecido la desocupación en los últimos tiempos, unos 600.000 desocupados tiene esa región de la República Argentina, pero hay cientos de miles de trabajadores en el conurbano bonaerense, en sus 24 partidos. A veces se generalizan ciertos comentarios asociados, por supuesto, con ciertos dogmas de pensamientos políticos. En las últimas horas, el ministro de Economía de la provincia de Salta, Roberto Di Basur, formalizó la presentación del presupuesto 2026 en la legislatura salteña. Ya se habían reunido las autoridades del gobierno, y lo estuvimos mostrando, con el propio gobernador, participó de algunas reuniones, con intendentes, con diputados, con senadores. Años anteriores se dio también esta dinámica de hacer recorridas, inclusive por el interior provincial, para escuchar y plantear qué pretende el gobierno para el próximo año. Presupuesto 2026 formalmente ingresó para su debate en la legislatura salteña. Ministro, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el ABC del presupuesto 2026, ¿cómo podemos definir al presupuesto? ¿Qué va a tener Salta el año que viene? 87% educación, salud y seguridad. El presupuesto básicamente, de cada 100 pesos, 87 van a esos sectores. Son los servicios básicos. Sí. Después continúa infraestructura y después los otros ministerios con las otras acciones. Pero básicamente está centrado ahí. Tenemos un presupuesto de ese 87% para estas 3 áreas. ¿Cuánto va a salario del empleado? Todo el presupuesto, de todo el presupuesto, el 57% va a salarios. ¿Eso es alto? ¿Estamos en una media nacional? Sí. ¿Cómo son los números de Salta? Estamos en una media nacional, pero quiero aclarar algo. A ver. Muy importante, me parece. Porque nosotros somos 72.000 trabajadores de lo público para una provincia de 1,5 millones de habitantes. Esa relación no es tan alta,
Pero cuando uno dice, che, mucha gente, 72.000. Bueno, 36.000 son profesores y maestros. 36.000. 14.000 son médicos y enfermeros. 16.000 son policías o personal de la fuerza. Y 8.000 son todas las otras empresas del Estado y lo que se conoce como Granbur. Entre todas las empresas más Granbur. Y te lo pregunto porque y en alguna otra charla, en la radio inclusive te lo consulté, escuché un comentario político. Ahora que pasaron las elecciones uno lo puede hablar como más relajado inclusive. Se dijo, hay mucha gente en el Estado y como el gobierno nacional achicó fuertemente el Estado nacional, 50.000 empleos menos en el Estado nacional, van o se anuncia como inclusive un lema de campaña de achicar el Estado provincial. ¿Cómo ves eso? Varias cosas. Empecemos que el 58% son salarios, pero que de la gran parte de ello, o sea, 64.000 sobre 72.000, son maestros, profesores, médicos, enfermeros y policías. Hay como mucho espacio para sacar policías de la calle o para sacar médicos, no hay. ¿Podemos ser más eficientes en los sistemas? Sí, podemos ser más eficientes. Esa es la primera gran definición. La segunda parte es que, claro, nosotros hace 6 años tenemos equilibrio fiscal en Salta y presentamos un presupuesto del 7º año con equilibrio fiscal. Es decir, la provincia de Salta viene haciendo las cosas prolijas, pero con equilibrio fiscal logramos hacer 2.500 obras. Con equilibrio fiscal logramos presentar todas las cuentas y bajar la deuda en 300 millones de dólares. Es decir, nosotros podemos tener una provincia ordenada, además de ser una de las que menos recibe coparticipación por habitante del país, pero inclusive en ese contexto podemos tener una provincia ordenada. Obviamente, la relación del ministro de Economía con los demás ministros y las demás áreas es básicamente estar muy cerquita, controlar que se cumplan los presupuestos, que no nos pasemos, y alguna tensión provocamos internamente, pero yendo y caminando hacia la eficiencia. En algún momento, en alguna área han escuchado porque economía no manda plata por eso, bueno, son ya te voy a preguntar sobre el tema. Bueno, pero son tensiones naturales de intentar tener un presupuesto ordenado. La provincia de Salta lo tiene. ¿Qué pedimos los salteños a la nación? Orden, equilibrio, que no tengamos estos problemas con el dólar, que no tengamos problemas inflacionarios, que no tengamos estas cosas, que hagan las obras que les corresponde como nación. Es decir, porque cuando hicimos la nación argentina nos pusimos de acuerdo y la nación se iba a encargar de los trenes, de la ruta, de la represa, de la energía, de la seguridad, de la frontera, ¿no? Que son temas donde se encargan las naciones de los países. Básicamente, y le pedimos obviamente una población sana y una población educada, que por eso desde Sarmiento, si queremos, y aquellos que trabajaron en el desarrollo de la persona y el desarrollo de un país, entendieron que hay que avanzar en ese camino. Bueno, básicamente inversión en conocimiento del pueblo. Con esas 3 cosas, Salta iría para adelante, porque entender que la Argentina es el 8º país en tamaño, un país grande, el que más al sur del mundo está, pero tenemos centralizada el 70% de la riqueza del Producto Bruto de Argentina, está en 3 provincias y somos 23. Te pregunto cierro el tema salarial y el tema de empleados. Sí. Ustedes reabrieron paritarias ahora. Sí. Y queda pendiente la revisión paritaria. ¿Qué prevé la provincia para los próximos meses en cuanto al salario del empleado público que nos está mirando en estos momentos? Es una decisión colectiva, yo no podría darle una definición porque no la tengo, porque muchas personas sentadas, primero todo el gabinete y después la representatividad de todos los gremios, de todas las áreas de gobierno. Lógicamente se están hablando de distintas alternativas, ellos hicieron una mirada sobre lo que están solicitando, que son básicamente cuestiones que le aquejan a cada uno de los sectores. Entonces, obviamente se trató de incentivos, se trata de bonos, se trata de básicamente algunas líneas que están en la liquidación de sueldo particulares para cada área. uno. Bueno, están en discusión. Nosotros, después que se apruebe el presupuesto y que tengamos la certeza de qué es lo que vamos a contar, empezaremos a hablar de esos temas y ya haremos alguna propuesta y nos acercaremos. ¿Vos crees que la propuesta se va a dar para el sueldo de diciembre? ¿En diciembre van a tener una...? Sí, alguna definición tenemos que tener antes de fin de año porque si no la tenemos que liquidar enero también. Y seguramente la decisión diciembre-enero están como muy atadas porque
es muy difícil juntarnos el 4 de enero a resolver enero. Entonces, lo deberíamos estar resolviendo en estos días, ¿sí? Hablando de incentivos, la provincia se hizo cargo mientras algún día la Corte Suprema de Justicia defina la cuestión. ¿Hay plata para seguir haciéndose cargo del llamado incentivo docente? La plata de la provincia es una sola, para todo. Y la parte destinada a los salarios es una sola. Por lo tanto, si va incentivo, por ahí no va otro ítem. Digamos, tendremos que trabajar. O si deja de ir a un área que no sea salario, digo, porque dividamos, usted tiene un cheque de 100 pesos y ese cheque de 100 pesos, el 42% va a educación. Entonces, y empezamos a dividir los distintos ministerios, qué porcentaje tiene cada uno, y el 83 van a estas tres áreas, educación, salud y seguridad. Sí. Tienen componentes salariales, pero si se pone más salarial, se quita más insumo. Digo, hay una cuestión de, independientemente si son 100, 210 mil o 4,2 billones como es ahora, siempre está la relación. Entonces, lógicamente, si ponemos un ítem más en salario, va un ítem menos en otra cosa, porque invertimos todo el presupuesto, todo lo que tiene la provincia lo invierte. Entonces, si me pregunta de plata, es la misma plata y hay una decisión que tomar o va acá o acá, siempre. Aunque tenga el número infinito, digo, ¿no? Siempre habrá que decidir. ¿Y ustedes lo presupuestaron para el año que viene al incentivo? Nosotros hemos presupuestado una cantidad de recursos en lo salarial. Y ahí será, puede ser incentivo, puede ser movilidad o transporte, puede ser asistencia crítica, puede ser zona desfavorable, puede ser porcentaje. Tienen muchos ítems los docentes. Es muy complejo. Toda la administración tiene muchos ítems. Entonces, a partir de ahí se decide a dónde se coloca. Y bueno, esa es la discusión que se abre. Obviamente, cada uno de los sectores representa un grupo y ese grupo está pidiendo por lo suyo, cosa que es normal. Y bueno, son recursos escasos, necesidades infinitas. Lo primero, claro, 2 renglones de la economía. Es que además pienso que en su momento, cuando los médicos tenían que pagar mucho de ganancia, decían, bueno, si le dan a los docentes el incentivo, háganse cargo ustedes de ganancias. En inglés, cuando uno estudia los libros de economía, muchos están en inglés porque las escuelas comenzaron ahí, se llama trade-off, ¿no? Si una decisión acá, quita una decisión acá. Entonces, a partir de ahí, ¿es un móvil más o es un agente más? ¿O es una cámara o un sistema de cámaras más? Por ejemplo, la policía. Bueno, es una decisión que se toma dentro del seno del Ministerio de Seguridad. Ahora, si eso lo queremos trasladar del Ministerio de Seguridad, pedirle a Salud que invierta en menos anestesistas porque vamos a comprar más móviles, ahí los dos ministros también tienen una discusión entre ellos. Cada uno dice, no me quites a mí de este lugar, porque yo necesito para mis hospitales, y el otro dice, necesito para mis comisarías, y el otro dice, necesito para mis escuelas. ¿Vos te involucrás en la cuestión de anestesistas, ya que lo trajiste al tema? No. ¿O lo define el ministro? No, lo define cada ministro. Cada ministro maneja su cartera como tiene que ser, y es la máxima autoridad de su cartera. Nosotros no nos podemos involucrar y no lo hacemos dentro de las decisiones internas. En ningún área de gobierno nos involucramos en la toma de decisiones. Podemos planificar, por ejemplo, con infraestructura, una obra a largo plazo como la nueva autopista que va a llegar al carril. Sí. Es una obra grande, es una obra que tiene mucha inversión y que tenemos que hacer la curva de inversión para saber que vamos a tener recursos para pagarlo. En ese tipo de decisiones sí, pero cómo se va a hacer esa obra, qué material va a tener, eso le corresponde al Ministro de Seguridad, de Infraestructura. Inclusive en las decisiones a dónde va a ir, sacando las obras grandes, hicimos 2.500 obras. Esas todas pasan por el Ministro de Infraestructura. Inclusive las que buscamos con financiamiento lo hacemos con infraestructura, ¿no? En ese caso trabajamos muy juntos, pero en general la decisión yo no entiendo y no sé priorizar entre un oncólogo, un anestesista o el dengue. Digo, no sé a dónde tiene que ir más recursos, ni cómo se encaran, ni cuáles son las herramientas. Para eso hay un ministro de Salud que lo sabe muy bien. Pero a vos sí te piden, te dicen, ministro o Roberto, el que tenga más confianza, hay que poner plata en el IPS. Es todo un tema IPS. Sí. Fue un tema este año IPF. Sí. ¿Qué van a hacer el año que viene? ¿Qué presupuestaron para el año que viene? Para el año que viene hemos presupuestado un subsidio de 6.000 millones por mes para el IPS. Entonces, el IPS, además de los recursos que tiene, y en función de la información que solicitó la gente del IPS y las proyecciones que tiene, la provincia ya separó del presupuesto subsidios, que lógicamente salen
básicamente el presupuesto de salud. ¿Eso hay que rediscutir el presupuesto, el funcionamiento del esquema de IPS? Toda área del Estado necesita permanentemente trabajar la eficiencia. Y poner la sindicatura, y poner las evaluaciones, y renegociar los contratos, y ponerle siempre un ojo crítico. Digo, ¿tenemos el sistema pleno de calidad? No. Digo, porque la calidad es como una utopía. ¿Quién dice que hace las cosas perfecto, ¿no? En cualquier lugar? Entonces, hay un dicho muy, muy interesante que la calidad, o la utopía, perdón, que la calidad es una utopía, es como una señora que está en el horizonte. Entonces uno avanza y se retrocede, corre a la misma velocidad. Si nunca la alcanza, nunca alcanza la utopía, nunca alcanza la calidad plena, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero para qué sirve eso? Sirve para avanzar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre podemos hacer las cosas mejor. Siempre el sistema puede ser más eficiente. Ahora, lo que nosotros buscamos es que el Estado esté presente, no que esté ausente. Ahora, que esté presente de manera eficiente, eso sí queremos, pero no nos podemos correr de las funciones que el Estado tiene. Nosotros, nuestra población la tenemos que querer, abrazar y acompañar. No la podemos estigmatizar ni decir que son delincuentes o estas cosas que escuchábamos, que la verdad no estoy de acuerdo con Ratazzi sobre cómo si vivís acá o si vivís acá sos caracterizado o estigmatizado. Nosotros le damos los abrazos más grandes y eso se llama equidad. Al que más necesita se le da más y se lo acompaña más. Entonces, el Estado no se puede correr de todo y dejar que el mercado resuelva todo. Entonces, a partir de ahí, ni Adam Smith lo dice, porque Adam Smith dice que funciona la mano invisible del mercado cuando hay competencia perfecta. Y no hay competencia perfecta. Perfecto no existe. Exacto. A ver, cuando subo al Saeta, pongo para pagar los 1.150 pesos y digo, ¿cuándo irá a aumentar? Estaba pensando hoy, digo, después de las elecciones seguro pega el aumento Saeta. Sí. ¿Qué presupuestaron para Saeta? Porque fue una de las polémicas también este año. No, porque no nos mandaron los recursos, no porque necesitamos subsidio del Estado para seguir manteniendo en 1.150. Son dos cosas. A ver. El Estado tiene presupuestado, y Saeta lo tenía presupuestado este año, los recursos correspondientes, 8.000 millones por mes. El año entrante tiene 10.800 millones presupuestados por mes de subsidio. Ahí contemos, y hay que agregar algo, que está todo el boleto gratuito, ¿no? Incluye el boleto estudiantil. Sí, estudiantil y jubilados. Entonces, a partir de ahí también eso son como boletos que nosotros pagamos por ellos. O sea, todos los salteños pagan por los otros salteños que estudien o por los jubilados salteños. Entonces, eso también ya tiene un adicional. Además de eso, Nación se retiró del subsidio al transporte, que lo estamos pagando todos los argentinos cuando ponemos un litro de nafta. Eso tiene una línea particular presupuestaria que Nación no la transfiere y eso hizo que todos los salteños tuvimos que agregar más recursos a ese subsidio que Nación dejó de tener para tener su equilibrio fiscal. Todo eso sale de los recursos de los salteños. Y vos me decís, ¿de dónde sale? Y bueno, básicamente, cuando nosotros esos recursos se corren y Saeta dice, che, yo tengo estos costos, tiene que salir de otra parte del Estado. Y eso aumenta el subsidio que tienen que dar los salteños, que ya lo están dando cuando compran combustible, ya estamos pagando doble. Doble, claro. Ahora, eso nos quita la posibilidad de obras. ¿O estoy pensando mal? De obra o de cualquier otra línea del presupuesto. De cualquier línea del presupuesto. Podemos decir obra, podemos decir un hospital, podemos decir metro de ruta, podemos decir equipamiento médico, podemos decir lo que sea. Digamos, la decisión es salteña, no es nacional. ¿Por qué? Porque la ley lo establece de esa manera. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la Nación nosotros? Que cumpla con sus compromisos. El 70% de los recursos de toda la base impositiva que tiene el país se lo lleva a la Nación Argentina. Y nosotros somos la Nación Argentina. Ese es un concepto que cuando decimos la Nación como si fuese el tesoro de Estados Unidos. No es el tesoro de Estados Unidos. Somos la Argentina, pero no somos Estados Unidos. Ojo que hay ciertas medidas que pueden generar confusión. Digo, si Estados Unidos interviene, dice yo intervengo en las naciones y en Argentina también. Pero no somos Estados Unidos. Acá flamea la celeste y blanca, no flamea la roja y blanca, perdón. No flamea esa, flamea celeste y blanca. Somos la Nación Argentina. Cachi es la Nación Argentina y el obelisco es la Nación Argentina. Entonces, cuando los recursos de las provincias destinamos y construimos una nación, es para que se invierta en todo el territorio. Ahora, vos me decís,
se invierte en Tierra del Fuego, en Córdoba, en Jujuy, en Salta, nosotros los ministros nos juntamos y discutimos, por eso tenemos los consejos federales. Y decidimos entre todos que estos recursos se van a distribuir de esta manera. Me tocó participar del Consejo Federal de Educación, donde diseñábamos política educativa para todo el país. Invertimos en infraestructura escolar, invertimos en libros, en capacitación docente y en un conjunto, en conectar igualdad. Lo decidíamos nosotros. Firmamos los 25 ministros, los 24 jurisdicciones, más la Nación Argentina. Bueno, así tiene que funcionar un país porque hemos elegido ese sistema federal. Ahora, un totalitarismo o una monarquía o cualquier otro sistema donde no tiene un sistema representativo y republicano, bueno, puede funcionar. Pero acá elegimos este sistema federal. ¿Nos debe plata a la nación? ¿Debe plata a la provincia? Sí. Separemos. Hay cuestiones como obras que dijo no la voy a hacer más, que tuvimos que terminarla con recursos salteños. Y esto dice, bueno, ¿la podían hacer igual? Sí, pero destinamos recursos que iban a otra obra a hacer esta obra. Nosotros tenemos supongamos así, como tres pelotitas donde tenemos los recursos. La provincial, la nacional y la internacional. Bueno, la nacional se corrió y quedamos con dos motores, si querés. Entonces tuvimos que poner plata del motor de obra pública provincial para cumplir la nacional. Dame ejemplo, 2.000 viviendas. Bueno, ahí más de 40.000 millones de pesos tuvimos que poner en vivienda. ¿Ustedes para el año que viene presupuestan vivienda o cómo funciona? Porque el famoso sueño de la casa propia parece cada vez más lejano. No puedo ir al banco, no es tan fácil ir al banco y pedir un préstamo hipotecario. No, y en una Argentina con mucha inestabilidad. Nosotros no tenemos 10 años de equilibrio y de estabilidad en la Argentina. Los últimos 5 años que hemos tenido de estabilidad fue del 2003 al 2008. Después, 2010 y 2011, 2 años, y 2021 y 2022, 2 años. Y después, arriba, abajo, arriba, abajo. En ese escenario, con inflaciones del 100%, del 200%, del 24%, etcétera, sacar un crédito hipotecario, de verdad que no es posible. Una clase media no tiene una posibilidad de hacerlo y una clase baja en recursos tampoco tiene la posibilidad. ¿Qué venía a suplir eso? Un programa como Procrear o los programas que utilizaba el Fondo Nacional de la Vivienda, hoy lo que nosotros conocemos como FONAVI. Ahí teníamos recursos y ahí la provincia de Salta tenía históricamente 5.000 viviendas, soluciones habitacionales por año, y así funcionaba. ¿Y de dónde se nutría eso? Del impuesto a los combustibles. La mitad del litro de nafta son impuestos que van destinados al subsidio de transporte, que van destinados a vivienda y a otras cosas. Ahora, eso se corre. El año que viene el presupuesto de vivienda, para responderte, es mucho más chico que el del año pasado. O sea, va a ser difícil el tema de sí, vivienda. Va a ser difícil y creo que hay que repensarlo y creo que el mercado no puede solucionar todo. Recién escuchamos el mercado laboral y cómo está configurado. Bueno, perfecto. En el mercado laboral, donde hay mucha gente trabajando en negro, que es un tema para discutir, es muy difícil que acceda al crédito y es muy difícil que crezca el crédito para vivienda, aunque haya estabilidad. Digo, hay que conocer a la Argentina para tomar decisiones y medidas que puedan fomentar esto. Y eso era algo que funcionaba bien, porque si vos mirás la provincia de Salta o la ciudad de Salta, miremos la ciudad. Para donde miren la ciudad hay vivienda FONAVI. ¿Y quién no conoce a alguien que vive en una vivienda FONAVI o no vivió en una vivienda FONAVI? Y funcionó bien, y era el sueño, y se avanzaba en ese sentido y generaba actividad económica, la construcción y todo lo que ya sabemos. Bueno, me parece que eso tendrá que volver en algún momento, lo tendremos que repensar. Lo podemos hacer mejor, yendo de vuelta al tema de la calidad. ¿Se puede hacer mejor? Siempre se puede hacer mejor. Bueno, vamos por ese camino. A ver, te robo un minuto más que tiene que ver con la cuestión de... Recién mencionamos términos muy... Como decías, con la economía ustedes tienen libros todos en inglés. Sí. Cuando dicen el swap, la cotización del dólar, la fluctuación, las bandas, recién escuchamos muchos tecnicismos y tratamos de aprender. Bueno. ¿Eso incide en Salta, pensando en el 2026? ¿Algo nos va a llegar? ¿Algo nos beneficia? El swap es un intercambio de moneda. Vos sos Estados Unidos, yo soy la Argentina. Swap es cambio. Vos tenés mis pesos, yo tengo mis dólares. ¿Para qué sirve un swap? En la teoría. Si yo te quiero comprar a vos y vos me querés comprar a mí, inmediatamente yo ya
tengo esto, pero no lo tengo activado. ¿Cuándo lo activo? Inmediatamente para hacer la transacción rápida. No dependo de que si mi mercado tiene y mi reserva tiene. Esto es básicamente para activarse. Ya lo hicimos con China. Y China dice, che, para que siempre tenga plata para comprarme a mí, tenemos el swap. Entonces, a partir de ahí, tú cambiamos. Un crédito abierto tengo. Pero eso es básicamente la moneda. Lo tenés cash y yo la tengo cash. Tenemos la misma moneda, el tipo de cambio. Entonces ellos se quedan con pesos si nos quisieran comprar a nosotros. Bueno, ese es un swap. Ahora, no está pensado para operaciones financieras ni de mercado abierto para bonos y eso. Está pensado para intercambio comercial ágil, ¿no? Básicamente. Bueno, a nosotros este swap que ahora tiene como una función adicional con Estados Unidos y cierta tranquilidad le puede haber dado al mercado. Punto y raya. Nada más que es tranquilo decir el swap existe. Nada más que eso. Ahora, vos me hablabas de las bandas. La banda es cuánto tiene que valer el dólar. El tema va a ser que hay demandas que están viniendo. Demanda de dólares quiere decir que hay gente que quiere comprar. Nosotros vamos a necesitar 20.000 millones de dólares para pagar deudas el año que viene, ¿no? ¿De dónde van a salir? La esperanza del gobierno es que baje el riesgo país y sea que se pueda rolear, es decir, que puede tomar una deuda para pagar esa deuda. ¿Hoy existe esa posibilidad? No. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno estos años? Pagarla, porque no la pudo rolear, porque no hay mercado. ¿Y de dónde más sacó plata? Del Fondo Monetario, que es el que puede prestarle para que paguen otra deuda. Ahora, pero ahí te pregunto, pero ahora el fondo ya no está más. Ahora te pregunto. Ahora el fondo lo único que le queda es consejos. Nada más. ¿Qué hace, por ejemplo, Tabacalo Cibor si le ingresa azúcar de Brasil porque el dólar no es competitivo? El productor bananero si le ingresa banana de Ecuador. Bueno. El productor de tomate si ingresa tomate de Chile. Y ahora que tenemos este acuerdo con Estados Unidos, y uno siente que son monstruos y que son poderosos. Estoy suponiendo que vos pensás que el tipo de cambio es barato. Eso. Ok. ¿Cómo nos damos cuenta que el tipo de cambio es barato? ¿No? Hay una medición que hacemos nosotros que se llama tipo de cambio real multilateral. Pero el tipo de cambio barato es cuando a nosotros nos conviene viajar a otro lado y tomar unas vacaciones, ir a Bolivia y comprar cosas porque sale mucho más barato, ir a Chile y traer televisores, ¿no es cierto? Sí. Cuando eso sucede, o importar cosas de otro país, que además de la competitividad del tipo de cambio barato. ¿Quién está contento en el corto plazo? El consumidor. Claro. El consumidor que llega, porque el consumidor que no llega en esta situación no está contento. ¿Quiénes se ponen tristes en esta condición? El industrial, porque dice, che, yo no estoy pudiendo competir con este dólar porque me entran las cosas de China y me llenan el mercado. Ahora hasta Mercado Libre salió a decir, che, ¿por qué no ponen algún control? Claro. Porque hay otras plataformas que me están ganando mercado. Ellos están tristes. Y el consumidor está contento. Por mucho tiempo va a estar contento. Y yo te digo, pará. Porque si empezamos a despedir gente, esa gente deja de consumir de repente y ese que era un consumidor trabajador deja de ser consumidor. Empezamos a sacarnos consumidores contentos, si querés, del sistema. Entonces, ¿los gobiernos tienen que regular esto? Sí, tienen que regular esto. ¿El tipo de cambio es la única medida competitiva? No, no es la única medida competitiva. Entonces, si el tipo de cambio sigue estando barato, mucha gente lo va a utilizar para hacer estos viajes al exterior o comprar mercadería. Eso también es demanda de dólares que se va a otro lugar. Claro. Y pagan impuesto en China y contratan trabajadores chinos. No pagan impuesto en Argentina y no contratan trabajadores argentinos. Entonces, ahí hay un tema con ese tipo de cambio. Entonces vos vas a tener demanda de dólares por los pagos de deuda que tenés que hacer. Demanda de dólares porque gente se te va a ir afuera. Demanda de dólares porque vamos a tener que comprar las cosas que compramos afuera. Ya no son paragüitas chinos, sino que son cosas de mucha calidad y muy competitivas que son chinas. De hecho, están viniendo los autos con electromovilidad que están ganando mercado. ¿Qué vamos a hacer si entran esos autos? Estados Unidos lo protegió, la Unión Europea los protegió a la industria automotriz local. Y lo protegió con aranceles del 30, o sea, un montón. Y nosotros, que vengan, que total... Entonces, ¿están entrando autos importados? Sí. ¿Quién lo puede comprar? El que tiene plata. El que no tiene plata no lo está pudiendo comprar. ¿Los disfrutan ellos? Sí. Entonces, se abren brechas de ingreso y ganadores y perdedores en el sistema. Bueno, obviamente la economía no tiene una solución para todos en el mismo momento. Entonces, tiene que intentar cuidar lo que nosotros llamamos al bien público. ¿Y de qué depende? Y de tu mirada. Porque vos podés tener una mirada más de derecha, como hablaba el ministro Caputo, o más de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente de tu escuela y de tu sensibilidad con el pueblo y de entender tu país, depende la medida que vas a tomar. Roberto Di Basur, gracias por la visita. Un placer. Cuando regresemos de la pausa, más información en la pantalla del 11.